No se cansen de ser buenos, aunque ser bueno no sirva para mucho. Por lo menos sirve para no arrepentirse uno mismo. Esa es una de las frases de Pepe Mujica. Saludos amigos, bienvenidos a 22 minutos. Hoy vamos a analizar un poquito la vida de José Mujica, el Pepe, el expresidente uruguayo que fue conocido en todo el mundo por su forma de pensar y por su forma de vivir, que ha muerto a los 89 años. Yo tengo aquí a mano un libro que se llama Sobreviviendo al siglo XXI, donde hay una conversación entre Chomsky y Mujica, y hay un fragmento que es la presentación que hace Mujica de sí mismo y dice: soy un tipo de mucha suerte. La muerte me anduvo rondando muchas veces, pero no quiso llevarme. Me dio tiempo. Hoy tengo cierta edad, en ese momento tenía 82 años. De joven tuve el defecto de todos los jóvenes. Me enamoré algunas veces, quise cambiar el mundo, tuve algunos problemas, me tocó ir preso, me recibieron unos balazos, me escapé 2 veces, en fin, seguí. Después, a la salida de la dictadura, decidimos cambiar, porque el pueblo uruguayo no podía entender otra cosa. Nos inclinamos a la militancia legal, empezamos a avanzar, aceptamos las reglas de la democracia liberal. Fui diputado, después senador, ministro, presidente, y ahora estamos en esto despidiéndonos. Mi nombre es José Mujica. Como todos los José, soy Pepe de sobrenombre. Mi vieja familia es de un rinconcito del País Vasco. Mi familia materna vino de Liguria. Eran campesinos italianos. Soy nacido en un barrio de chacras, fincas rurales, agrícolas y crianza de animales. Un poco de la ciudad y un poco del campo. Amo la tierra. Soy un campesino, una especie de terrón con patas. Amo mucho la naturaleza. Cultivo la sobriedad filosóficamente y probablemente sea algo así como una especie de neoestoico. Hago esta lectura de su propia descripción. Si se fijan ahí, no dijo que fue presidente. Pepe es uno de esos personajes que todos admiran, pero nadie imita. Muchos le llamaban el presidente más pobre. Él no entendía que no deberían llamarlo así porque simplemente él vivía como la mayoría de las personas en su país, y además, como vieron ahí, él se autodefinía como un campesino. Era una persona que amaba el campo, una persona que amaba la sobriedad, no la pobreza. Y hay un término que utilizaba mucho, es el de ligero de equipaje. Mientras menos cargas, mientras menos te arropa el consumismo, pues más fácil de tú poder vivir, más fácil de tú poder llevar las cosas. Eh, Hace una definición muy interesante que se define también como neoestoico. Sí, el estoicismo fue gran parte de su vida. Fue un tipo, y de hecho, si vemos cómo tomó la parte de la enfermedad y de la muerte que se acercaba, que sabía que se acercaba, la tomó con mucho estoicismo, con mucha tranquilidad. Y algo que me impacta y de verdad me llama mucho la atención es su amor por la juventud. Y siempre le decía, un consejo a los jóvenes es: vivan, sacar un momento para vivir, para hacer las locuras que todos llevan dentro, hacer las cosas que le gustan, compartir con amigos,
hacer, querer cambiar el mundo, como dijo él que en algún momento quiso cambiarlo, pero es muy interesante el leer y el ver algunas entrevistas donde participó don Pepe Mujica, porque lo más difícil de un ser humano es tener una filosofía de vida, decir, pero vivir como dice. Porque decirlo es fácil, por eso le decía que mucha gente admiran, pero no todos imitan, porque es muy fácil decir, pero vivir como se dice, ahí las cosas no se ponen tan fácil. Algo que destacar de Pepe Mujica es que en el tiempo fue adaptándose a las reglas. Recuerden que Mujica fue miembro activo del grupo Tupamaro, que era un grupo que en esa época, imagínense, de guerrilla, no era solamente con las ideas, también se luchaba con armas, había secuestros, había asesinatos, había forma de defenderse, tenían que defenderse y la lucha era de otra forma. Sin embargo, con el tiempo fue entendiendo que había otras formas de luchar y asumió la democracia, asumió las ideas y fue una gente coherente durante toda su vida. Aparentemente, y digo aparentemente porque uno escucha las cosas, ve las personas, pero a veces no conoce tanto su interior, no le importaba tanto el poder, no le importaba mucho el poder. Eh, sí quería hacer grandes cambios. Cuando fue presidente, cuando salió, dijo que salió algo frustrado porque quería hacer muchas cosas, pero no todo a veces se puede. No todo se puede lograr a veces desde el poder. Pero estuvo toda su vida hasta el final de sus días aportando de alguna forma. Fue senador luego de ser presidente hasta que pudo. Dio varias conferencias y recuerdo que decía que si él cobraba por alguna conferencia se le caía la cara de vergüenza, porque él simplemente iba por el mundo donde lo invitaran a hablar de sus experiencias, hablar de cómo había sido su vida, hablar de cómo él ve la vida, que también vale la pena destacar que a Pepe, aunque él se denominaba como un hombre de izquierda, aunque los izquierdistas también se sienten orgullosos de que él sea un hombre de izquierda, yo lo centraría en otra ideología, que tendríamos que buscarle un nombre, pero al final es otra ideología porque él entiende la importancia del capitalismo, de la industria, del mercado. Él entendía la importancia del mercado, pero también entendía la importancia de los seres humanos. Criticaba mucho, por ejemplo, el régimen cubano, donde decía que, que en Cuba trataron de que todos fueran iguales, pero hacia abajo, no iguales hacia arriba. La igualdad en la pobreza, que es una de mis críticas a, al socialismo y al comunismo puro, ¿no? Que sí busca la igualdad, pero la igualdad en la pobreza. Y no debe ser eso. Debe ser la igualdad donde todos estemos bien, donde todos tengamos derecho y acceso a un mejor nivel de vida. Yo les recomiendo que busquen todas las entrevistas, documentales, libros sobre el Pepe, que es una enseñanza de vida bastante interesante. Cambiando de tema y hablando del derecho y del amor por la gente y por el servicio, el Colegio Médico Dominicano anunciaba que para hoy y para mañana tendrían huelga en los hospitales.
Yo siento y yo pienso que no hay nada más criminal que una huelga de médicos y una huelga de profesores, porque están limitando a los más necesitados, a uno de los derechos fundamentales que es el derecho a la salud y en el caso de los profesores el derecho a la educación. Para mí, esos son partes fundamentales que el que se dedica a este tipo de servicio tiene que entender que no solamente es la parte material, sino también que hay una parte humana ahí. Yo creo que ya estamos en el 2025, debe haber otra forma de luchar, debe haber otra forma de reclamar sin tener que afectar a los más pobres, que son los que van a los hospitales, que son personas que cuando van a los hospitales van ya por una necesidad que es casi una emergencia, porque los dominicanos no tenemos la cultura de la medicina de prevención. Cuando un dominicano va a un hospital, va porque tiene una situación muy grave y es muy difícil encontrarte con que el médico que te atendería ese día no está por una huelga. Y esta huelga, dentro de los reclamos que dicen los médicos, es por unas cancelaciones que desde salud pública lo justifican diciendo que tenían como que estaban en doble nómina, tenían, hay un tema de una irregularidad, pero también los médicos reclaman que haya más seguridad en los hospitales. Y eso me parece muy bien que lo reclamen, pero yo creo que eso no había que llegar a una huelga para eso. Entonces, deben de chequear los médicos, buscar las formas de cómo es que se va a pedir, cómo es que se va a solicitar y cómo es que se va a presionar sin tener que afectar a los más pobres y a las personas que ustedes juraron un día atender. Eso por esa parte. Hoy es finalmente la cumbre que habíamos estado hablando desde la semana pasada, la cumbre del presidente Luis Abinader con los expresidentes Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipólito Mejía. Han ido saliendo algunas informaciones de cómo serán este encuentro. Según lo que se sabe, este encuentro será para dar algunas informaciones que maneja el presidente, imagino informaciones de mucha trascendencia, porque para citar a los expresidentes, eh, informarles algunas cosas que están sucediendo que no manejamos el pueblo, que no manejamos lo que el resto de los mortales, para decirlo de alguna forma. Deben ser cosas bastante graves. Luego de esto, no hoy, ¿verdad? Sino en el transcurso de las reuniones, el presidente se reunirá con cada uno de los expresidentes de forma individual. Ah, ¿Qué se espera de esto? Bueno, tal vez lo que está buscando el presidente es advertirle de la gravedad de la situación haitiana a los expresidentes y contar con su apoyo y no tal vez con los ataques políticos que se pudieran tener, que son normales. Eso sería tal vez lo que se busca con este tipo de reuniones, porque no, no se tomarán decisiones que se aplicarán como políticas públicas para el tema migratorio. Solamente será información, entonces, partiendo de que solamente será información, eso es lo que deducimos. El otro día encontré una información que me pareció muy interesante y que se dio con mucha suspicacia. Y era que
se mencionaba a Omar Fernández como posible candidato a alcalde de la Fuerza del Pueblo para el 28. Me sorprendió mucho porque nunca pensé, nunca imaginé que desde la Fuerza del Pueblo le iban a hacer oposición a su mejor candidato a la presidencia de la República. Recuerden esto que dije. Su mejor candidato no significa que vaya a ser el mejor presidente, no. Su mejor candidato, porque el otro candidato es Leonel Fernández y ya ustedes saben la alta tasa de rechazo que tiene, que eso no le permite crecer. Y me sorprendió porque pensaba que la estrategia ahí ya estaba marcada, todo el mundo la manejaba, que no había la necesidad de posicionar a Omar en la alcaldía para tratar de debilitar la imagen presidencial que tiene y esto para elevar a Leonel, porque esto es lógico, el debilitar a Omar no es simplemente debilitar a Omar, es tratar de que en la mente de lo de la FUPU solamente esté Leonel. Eh, y la política cada vez sorprende a uno más. Y a pesar de que yo entiendo que tanto Leonel como Omar entienden la dinámica que está pasando ahora, entienden el momentum, lo entienden perfectamente y entienden la estrategia y posiblemente casi muy seguro lo hayan hablado entre ellos de cuál sería su estrategia a trabajar con el tema de la candidatura. Los seguidores de ambos solo quieren que del que está más cerca sea el candidato presidencial. Por ejemplo, los seguidores de Leonel, lo de toda la vida, lo que toda la vida han estado cerca de él, que podrán tener una buena relación con Omar, pero tal vez no es lo mismo, no es la misma confianza. Omar debe tener su equipo más cercano. Esos prefieren perder a que Leonel no sea el candidato. ¿Es Leonel candidato o que entre el mar? Eso no le interesa otra cosa. ¿Por qué? Porque saben que todas las facilidades que tienen desde el poder la tendrían con Leonel, que con Omar, aunque sea del mismo partido, aunque sea el hijo de Leonel, no sería lo mismo. No utilizaron la estrategia de Félix Bautista, que Félix Bautista sí tiene buena estrategia. Félix Bautista se lleva bien con los dos, lo impulsa a los dos, cercano a los dos. Cualquiera que sea el candidato, Félix tendrá el mismo poder. O hay otros que son más arriesgados, como el caso de Domingo Contreras. Desde que Domingo Contreras salió del PLD, él ha abrazado la causa de Omar Fernández. Ese es su candidato de manera abierta. Él no está con ambigüedades, él no está, estoy aquí, estoy allí, vamos a ver qué pasa, vamos a ver a quién selecciona. No, 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 no. Domingo está abiertamente decidido a apoyar a Omar para que sea el candidato presidencial de la FUPU, que yo estoy 100% convencido de que finalmente Omar será el candidato de la Fuerza del Pueblo. Lo están dejando ver claro. Leonel asume la parte negativa, Leonel sale con las declaraciones más controversiales y Omar con con las soluciones. Por ejemplo, recientemente presentó un proyecto de ley donde los funcionarios que incurran en el tráfico de ilegales se le inhabilite por un tiempo para ocupar funciones públicas. Entonces, este siempre da los resultados, el otro va en la parte más controversial.